hell is murky. Fie, my lord. Fie. Soldier undefeared. What need we fear? Who knows it? When none can call our power to account. Yet who would have thought the All-Man to have had so much blood in him? Thane of Fife had a wife. Where is she now? What? Will these hands ne'er be clean? No more of that, my lord. No more of that. You mar all with this tartan. Here's the smell of the blood still. All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. Wash your hands. Put on your nightgown. Look not so pale. To bed. To bed. There's knocking at the gate. Come. Come. Come, come, give me your hand. What's done cannot be undone. To bed. To bed. To bed. Bueno, vamos a escuchar ahora al doctor Abel Feinstein. Bueno, otra vez buenos días. Les cuento rápidamente cómo surgió la idea de hacer esto. Hace un tiempo atrás hicimos con Vicky Corín una cosa parecida en relación con Rusalka, porque me parecía interesante, digamos, la posibilidad que ofrece la ópera de que uno puede ver varias versiones distintas de cómo cada puesta en escena se representa el personaje de una manera diferente. Y entonces me parecía como interesante hacer ese ejercicio de comparar las formas de representación que tiene una misma temática, ¿no? Y entonces, bueno, ahora me pareció que veníamos hablando con Alicia hace un tiempo respecto de Lady Macbeth, ella también estaba interesada, miramos algunas cosas y pensé que podíamos hacer esto de nuevo. A mí lo que me interesa básicamente y que traté de reflejar en esta selección, como les digo, es el tema de la representación. Lo junto rápidamente con lo que pasó en el Congreso de Londres, que tiene que ver
digamos, un poco también con el contexto de esto. Ustedes saben, el Congreso fue sobre lo femenino, y hubo, a mi gusto, digamos, del recorrido que yo pude hacer, porque había muchas cosas, tres cuestiones como muy centrales. Una fue la presentación de Leticia, digamos, que habla básicamente de la necesidad de ver la polisemia de lo femenino y de los contextos culturales en los cuales, digamos, aparece lo femenino. Y me parecía que esto enmarcó bastante, digamos, la idea del Congreso, y me parece que esto que yo les traté de mostrar, me parece que da cuenta de eso, ¿no? Con un intervalo de 20, 30 años, lo que es, digamos, el modelo de lo femenino, el tipo de imagen que tenemos de una mujer cuando uno se quiere representar a Lady Macbeth en el 78, y lo que hoy hace el Metropolitan, que yo diría es el lugar por excelencia que hace lo que la gente quiere ver, ¿sí? Porque yo diría, si algo tienen las presentaciones del Metropolitan es que son casi comedias musicales, ¿no? O sea, tienen esa cosa estética y de la forma que son de la cultura de la época, ¿no? En Nueva York, 2019. Esto por un lado. Los invito a que lean el texto de Leticia si no lo vieron, pero digamos, en ese contexto quiero agregar ahora lo que planteó Julia Kristeva respecto de lo que ella planteó, una ética de lo femenino. Y que me parece que es interesante en relación a este tema, o sea, cómo se plantea, digamos, hoy en día, o qué podemos decir nosotros respecto de la ética de lo femenino. Le quiero leer. Perdón. Hay una cita de Colette que introduce el texto de Julia Kristeva. Acá está. El artículo de Kristeva se llamaba Preludio a una ética de lo femenino y tiene, digamos, arriba una cita de Colette, de La Vagabunda. Dice: esa mujer de la que todo el mundo dice es de acero, es simplemente de mujer. Así empieza el artículo de Julia Kristeva. Me parecía que era interesante que lo podamos pensar en relación a esta temática que estamos hablando, digamos, porque ella trae un concepto que me parece muy interesante, que es el poder transformador de lo femenino, que ella lo ubica en relación a ese pasaje que hace la mujer del Edipo, digamos, con la madre, del Edipo con el padre, esa necesidad que tiene la mujer de cambiar ahí de objeto. Ella, Julia Kristeva, pone en eso el origen de esta capacidad transformadora de la mujer. Entonces, me parecía que era interesante poder hablar un poco esto, porque acá se ve claramente ese poder transformador que tiene la mujer, y ahí aparece otro tema que van a tomar seguramente ellos, que es quién es esta mujer, ¿no? Digamos, si es, esto estaba en Macbeth, si es la mujer la que se lo pone, la que le transforma la cabeza a Macbeth. Ayer leía un artículo que decía que en la versión original de Holinshed no está tan importante el personaje de Lady Macbeth, que el personaje de Lady Macbeth parece haber sido bastante agregado, es lo más agregado, digamos, por Shakespeare o quien sea que sea, a la obra, y pareciera ser que el que estaba más al principio como cómplice del asesinato fue Banquo, y que esto después se puso en el personaje de Lady Macbeth. Tomémoslo, si no es vero, vendró. ¿No? Esto es el segundo punto, lo de Leticia, lo de Julia Kristeva. Y el otro tema que me llamó la atención es en un panel que yo estuve, donde se habló del artículo de Freud, ese Grandes Diana Efesia, ¿sí? Donde se habla de lo maternal. El panel era sobre instituciones psicoanalíticas. Pero una mujer, una analista de Serbia, Jasmine Kasuliansik, ella plantea el tema de lo institucional en relación a el tema de lo maternal. Y cita el artículo de Freud cuando hace una serie de desarrollos. Pero me parece interesante porque creo que, digamos, esto de Macbeth tiene que ver,
digamos, con este tipo de cosas. Y insisto, mi planteo, yo diría, lo que me gustaría transmitirles es el contexto de lo que se llama el arquetipo de mujer, que tiene que ver con cada época, o de lo femenino, que tiene que ver con cada época, el poder transformador que tiene ese funcionamiento y qué tiene que ver eso con lo maternal. En la reunión del otro día se habló bastante de la idea de que esto era, allá está Marta, ¿no? Marta habló del tema de que esto era una transformación regresiva a partir de la muerte del hijo, que digamos, aparecía esta maldad. Digamos, a mí me parece que es un tema que podríamos discutir, si esto es producto de un duelo o una situación regresiva frente a un duelo, o como dice Colette, esa mujer que todo el mundo dice que es de acero, es de mujer. Bueno, yo paro. Bueno, vamos a escuchar ahora a la doctora Alicia Kilner. Sí. Bueno, me pareció que estaba muy bien planteado por Abel en los fragmentos que eligió, así que me ahorra de decir algunas cosas que por ahí pensaba decir. Lo que sí me interesa es hacer la diferencia entre el drama histórico, si esto fuera un drama histórico, como Enrique IV en Shakespeare, o si es una tragedia que es pura ficción. Yo creo que está más del lado de la tragedia y de la ficción que del drama histórico. Yo creo que Macbeth es la más poderosa de las tragedias shakespearianas. Es en la que cree Borges, en la que cree Bloom, es la que nos conmueve más profundamente. Y bueno, todos se han ocupado, Coleridge, Radley, Lautréamont, la cita, Freud, Lacan, por supuesto. Y entre nosotros tenemos un artículo muy interesante de Marcelo Toyos en la revista sobre la cuestión del acto sin nombre. Y me gustaría hacer pie un segundo en una, o más de un segundo tal vez, en algo que ocurrió en los años 50, creo que en este mismo ámbito de la APA, y digo en estas mismas paredes, que fue la presentación que hizo Mary Langer. Mary Langer escribió 2 trabajos, uno antes de la Revolución Libertadora y otro después, y en el medio también entre esos 2 trabajos hubo una terrible discusión apasionada que se dio, deben haber volado algunas sillas aquí adentro con Arnaldo Raskowski. Y de esa discusión apasionada surgió el segundo trabajo, pero estos trabajos de Mary Langer, que algún día podríamos volver a leer, porque me parece que tienen una pregnancia particular, bueno, lo que decía Abel, estamos en los años 50, es la preeminencia de lo materno que había impuesto la moda kleiniana o la teoría kleiniana, que corría el acento de lo paterno en Freud. Y los artículos de Langer ponen en una especie de tándem a Isabel I, que es llamada Reina Virgen, Queen Elizabeth, la conocen, con Lady Macbeth. Y en el segundo, esto se enlaza con la figura de Eva Perón, en el famosísimo artículo del mito del niño asado. Me parece que ese es un tema muy interesante para pensar la cuestión de lo femenino, ¿no? Porque tanto Eva Perón representó una vertiente de lo materno idealizado para sus seguidores, como la versión de la prostituta para sus opositores. Versiones de la mujer que hoy siguen vigentes. Bueno, creo que podemos volver en la discusión sobre esto. A mí me parece que Macbeth es muy fuerte en términos de cómo se consigue el poder, ahí lo dicen María Negretko en su área. Hay algunos personajes históricos que han sido comparados con Macbeth, muchos, entre ellos Lyndon B. Johnson, que llega al poder después de
bueno, de asesinar no sé, pero tal vez tener algo que ver con la muerte de John Fitzgerald Kennedy, con la muerte luego del asesino de John Fitzgerald Kennedy. Bueno, y después, saben ustedes, siguió con el asesinato de Bobby Kennedy, o sea que es bastante macbethiano todo eso. Y no pasó hace tanto, ¿no? Hay 4 temas que se tratan constantemente, que son tiempo, sangre, poder y oscuridad. Esas son las palabras que se repiten, Bloom las cuenta como 400 veces, sangre especialmente. Al final de todo, cuando Macduff se venga y mata a Macbeth, proclama: el tiempo es libre. Y ahí hace Marcelo Tollos en el trabajo hace hincapié muy, muy sutil, que es, ¿qué quiere decir esto de que el tiempo es libre? ¿No? Es muy poético y a la vez ambiguo. Marcelo lo enlaza con la cuestión del tiempo libre hoy. ¿Qué es el tiempo libre y cuán libre es el tiempo libre? ¿No? Bueno, hay 1000 versiones de Macbeth. Nietzsche dice que Shakespeare está enamorado de las pasiones que dan la bienvenida a la muerte, los estados en los que el corazón se adhiere a la vida no más firmemente que una gota de agua a un vaso. Bueno, está la sangre, el exceso de sangre. Macbeth dice: tendrás sangre, la sangre te da sangre, y ahí yo apunto que es curioso que se llame sangre no solo a la violencia y al crimen, sino también a lo heredado y a lo familiar. La sangre de la que no se puede hacer agua. Y el tiempo de esta obra es el tiempo devorante de Cronos. Me parece que para focalizar en Lady Macbeth, están muy bien tomados, por supuesto, las dos áreas que representan 2 monólogos en la obra original de Shakespeare. Hay una cosa que no se dice acá en esta versión de Verdi, que ha sido muy tomada por muchos autores, que es que Lady Macbeth le pide a los demonios, a los espíritus, a los que convoca, que les pide unsex me, ¿no? Quítenme el sexo. Para poder sostener a su marido en esta escalada de crueldad que se tiene que poner en marcha para llegar al poder. Ahí ustedes vieron cómo llega Macbeth, ella le cuenta el plan, ya llegó el rey, lo vamos a matar. Ella empuña la daga, pero cuando entra al cuarto del rey, lo ve durmiendo y dice: se parece demasiado a mi padre cuando duerme, y renuncia a la acción de matarlo. Lo manda al marido, cosa que hacemos muchas mujeres, ¿no? Mandar al marido cuando no queremos hacer algo. El regicidio, ese parricidio, es el primero de los crímenes, seguido por la muerte de los guardias para acusarlos del crimen. Luego viene la muerte de Banquo, que es el primo de Macbeth, que ocupa un lugar fraterno, porque podría ser el padre, según las brujas, de los próximos reyes. Y luego viene el crimen de los pequeños hijos de Macduff y del esposo. Se salvan un par de personajes que son los que vendrán a concretar la venganza al final, que son el hijo de Banquo y Macduff. Y me apuro un poco, como en la obra, donde todo es precipitación y apuro, para hablar del otro gran momento de la obra, que es la cuestión de la mancha en las manos, ¿no? Como ustedes saben, Freud tomó el personaje de Lady Macbeth como de aquellos que fracasan al triunfar, pero me parece que el tema de la mancha le podemos dar un twist un poco diferente a partir de algunas lecturas freudianas y lacanianas. No se preocupen porque ya me falta poco. Freud tuvo una paciente, una analizante obsesiva, que tenía un problema con la mancha.
Ustedes recuerdan que la tomó 2 veces Freud en 1907, pero me parece que la versión que nos interesa para hoy es la de 1917, cuando escribe en las lecciones introductorias el tema del sentido de los síntomas. Hay una mujer obsesiva que hace una cosa aparentemente sin sentido, que es a llamar a la mucama, que entre, que vea la mancha sobre el mantel, con cualquier excusa la llama y después la manda a irse, ¿no? Hay toda una historia ahí con esa de la mancha, hasta que por asociaciones del analizante, la conclusión a la que llega Freud es, o van descubriendo juntos en realidad, es que la noche de bodas la defloración no se produjo por impotencia del marido, impotencia que en apariencia nunca superó ni esa noche ni las siguientes. Y entonces el marido torpemente puso un poquito de tinta roja sobre la sábana en un lugar donde no iría muy bien esa mancha, y quiso hacer como una especie de simulacro de defloración. Pero lo interesante es pensar por qué la mujer ahí se queda sosteniendo el simulacro de la potencia impotencia del marido, que me parece que es la misma pregunta que nos podemos hacer sobre Lady Macbeth, ¿no? El matrimonio, dice Freud, que me parece una linda definición, es cama y mesa, ¿no? Por eso lo de la mancha en el mantel, la mancha en la sábana. Ya terminó, me falta re poquito. Eso que no fue consumado, en el caso de la paciente, queda manchado por la imposibilidad de borrar la huella de la impotencia del marido. Ahora, digo yo, ¿por qué una mujer debería proteger la reputación de la potencia de su marido? ¿Por qué debería sostener, si quieren al mismo tiempo denunciar, la potencia que él no desplegó, o sea, el falo? O bien, ¿por qué Lady Macbeth toma a su cargo la planificación del crimen y también toma a su cargo la culpa para sostener otra vez al marido cobarde? En la obra, a medida que ella se obsesiona con la mancha y se va enloqueciendo alucinatoriamente, él se empieza a aliviar, curiosamente, ¿no? Hasta que ella se mata y él vuelve a consultar a las brujas. Yo digo que en ambos casos no queda más remedio que entender la mancha como una necesidad lógica que excede el tema de la culpa y que se dirige a sostener el falo del otro. Ahí pienso que pasa de un ritual obsesivo a la verdadera significación histérica. Yo creo que tomo un segundo Eva Perón de nuevo, porque Eva Perón es un personaje muy interesante en este sentido. No conocemos su intimidad, solo conocemos sus discursos o su libro, etc. Pero en el discurso final, ella, en ese famoso donde ya con sus últimas fuerzas está en ese balcón y ha debido renunciar a la vicepresidencia, ella sigue afirmando su sacrificio por Perón. Lacan retomará el problema de la mancha en relación, bueno, a la mirada en el seminario 11, pero en el seminario 10 antes, dirá, y acá con esto termino, que la mancha de sangre en la que se extenúa Lady Macbeth es imposible de borrar, porque la naturaleza del significante es precisamente el de esforzarse por borrar una huella. Cuanto más se busca borrar la huella, en este caso del acto que no tiene nombre, más insiste como significante imposible. Gracias, Abel. Gracias, Alicia. Le damos la palabra al licenciado Jorge Catelli. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Les quiero agradecer
el principio de la Secretaría Científica. Un gusto enorme seguir el recorrido, digamos, de esos recortes que nos ofreció Abel y que duraban como 45 minutos antes. Ahora está una versión mucho más acotada. Pero era precioso y fue muy lindo volver también a leer Lady Macbeth y darme cuenta al volver a pensar años después de haberla trabajado algunas otras cosas. Yo en este caso voy a señalar 4 puntitos que me resultaron interesantes en relación, o que es de lo infinitamente vasto que tiene esta obra y de todo lo escrito y todo lo dicho. Un primer tiempo en relación, voy a tomar a Lady Macbeth en relación con el Macbeth mismo, ¿no? Ese Macbeth también sometido y asustado ante esa madre fálica y asesina, asustado ante ese super yo que lo somete, que lo manipula y ante quien queda hecho un títere. Otro puntito que me pareció muy interesante es el poder del oracular y el oráculo como poder, digamos. Y en relación con esta pregunta, justamente sin haberlo sabido, también esta pregunta que hacía Alicia, ¿por qué se queda Macbeth, Lady Macbeth, sosteniendo al marido? Justamente ese es el último punto que me gustaría traer en relación con la dificultad de la identificación de Macbeth, en donde intenta hacer una operación fallida, justamente. La tragedia, para un primer tiempo, digamos, de Macbeth se desarrolla en tierras de Escocia, ya esto lo hemos dicho y comentado, donde se está librando una batalla entre el ejército de Duncan, rey de Escocia, y el ejército de Swinoe, rey de Noruega. Según indica el propio texto, el ataque del ejército noruego que pretende derrocar a Duncan, hacerse con el poder, ha sido posible gracias a la traición de un miembro de la corte escocesa, el funesto MacDonald, señor de Codar. La guerra parece como un punto horroroso de partida. A través de ese horror es posible entrar en un contacto con un mundo caótico, un mundo sin orden dominado por pasiones primarias, donde todo parece determinado por la venganza, la traición y el deseo de poder. Creo que estos son como 3 coordenadas fundamentales, ¿no es cierto?, en la obra. Así, cuando Macbeth logra vencer a los enemigos, el rey decide ejecutar al traidor y concederle su título como recompensa, el de señor de Codar, ¿no? De entrada, la obra nos plantea una situación de inestabilidad política que es adecuado para este momento argentino, ¿no? Pensaba, que parece resolverse con la victoria del ejército de Duncan, pero el verdadero problema comienza, no obstante, en que se revela el deseo de Macbeth a partir del momento en que descubrimos que su deseo apunta más allá y que no se dará por satisfecho con los honores que le van a conceder. Es un deseo alimentado desde hacía tiempo y que estaba esperando la ocasión para entrar en escena. Macbeth interviene con uno de esos parlamentos impresionantes que también trajo con la obra verdiana Abel, y pone en juego el tema de la realización del deseo. El sentimiento de lo siniestro invade a Macbeth cuando percibe que sus deseos más ocultos están empezando a hacerse realidad. Su temor está relacionado con la omnipotencia del pensamiento, considerado por Freud como uno de los factores que determinan la experiencia de lo siniestro. Es que Macbeth va a asesinar al rey inmediatamente después de haber sido nombrado Thane de Codar, el señor de Codar. El rey nombra señor de Codar a un héroe que se va a convertir en su propio asesino. Respecto del oracular, la obra pone en juego, y este segundo punto que me pareció interesante traer, la obra pone en juego la experiencia de quien busca un poder absoluto, un poder
que considero podemos pensarlo desde el registro de lo imaginario, un fantasma del poder que interviene como uno de los temas nucleares de la tragedia. El fantasma que va a conducir a la muerte, produciéndose un desplazamiento de los términos que sostienen la dimensión de lo simbólico en el campo de la experiencia humana. La ley y la palabra, la ley de la palabra. En la clase del 15 de marzo del 67, Lacan dice de la lógica del fantasma, citando a Freud, que él hablará de la bruja metapsicología sin la cual no es posible dar un paso si se busca comprender. Y Lacan se refiere a esas brujas en Macbeth, que a su vez analiza Freud, como esas brujas, esas mujeres inclinadas sobre el caldero, las Weird Sisters es el término, que mal traducido serían las raras hermanas, pero que la Weird eran en verdad como es el concepto para la versión inglesa de las parcas, ¿no? Las dueñas del destino. Están inclinadas sobre el caldero y hacen una predicción. Y lo explica como exactamente la situación de Edipo al revés. Ahí no es Edipo, no es Macbeth quien responde a un enigma. Es una respuesta que le es dada en tanto respuesta falaz. Ellas dicen, "For a woman born shall am Macbeth", pues nadie nacido de una mujer esperará a Macbeth. Pero Macbeth se basará en eso. Si nos informamos de ese discurso de brujas, veremos dos categorías o dos estilos diferentes. Un primer estilo de enigma y de predicción y un segundo estilo de encantamiento. El primer estilo, según Lacan, en lugar de la verdad gramatical, y el segundo, un estilo propio del ello. Y Lacan agrega que uno no es sin el otro, y en esto considero que basa sus afirmaciones y creo que recomendaciones para nosotros analistas que él considera en el seminario 17. Ya después podemos discutir esto. En relación a esta versión de las brujas y Lady Macbeth como la misma cosa en un sentido. Lady Macbeth y las parcas. Así como Macbeth cree en los oráculos, a su tiempo, Edipo también había creído en los oráculos. Al enterarse de la muerte de su padre adoptivo, su único padre, por otro lado, muerto a la distancia y muy lejos del alcance de su espada, propone la teoría, la conjetura, de que habría muerto de tristeza por efecto de la distancia que él había decidido tomar. Dicho de otro modo, hay una voluntad manifiesta de que el oráculo se cumpla. Hay un esfuerzo para que se cumpla con acciones como las de Macbeth, con teorías como esta, la de Edipo. Pero si para Macbeth la duda no cabe, ¿por qué habría de esperar si los oráculos están para ser cumplidos? Si solo las profecías, ¿por qué habría que esperar un tiempo de frustraciones, que es algo que trae Freud en el texto, en su texto? Y solo al final, ya solo, descubre el lenguaje, el equívoco, y entonces lo maldice. En la séptima escena del quinto acto, Malcolm le dice, desconfía del hechizo y deja al ángel del mal, de quien eres siervo. Para decir, le revela algo de ese sometimiento a la madre fálica, a lo femenino, a las parcas, a la mujer de él, ¿no? ¿Cómo? Me faltan 3 minutos, ¿no? Bueno. Le faltan 3 minutos, puede ser un montón de cosas. Bueno, Macbeth anonadado, esto me pareció precioso también porque dice, malditas, esto es del texto, una de las versiones, ¿no? Del texto shakespeariano, que me pareció muy hermoso. Maldita sea la lengua que me lo ha revelado. Ha abatido mi mejor parte de hombre. Que se crea nunca en estos demonios de juglares, refiriéndose a las Weird Sisters, a las parcas, ¿no? Que se crea nunca en estos demonios de juglares que se burlan de nosotros con oráculos de doble sentido, que dan palabras de promesa a nuestros oídos y quiebran nuestras esperanzas. La semana pasada, después del taller, en algunas
discusiones que tuvimos con amigos en el café después, alguien me decía, se hacía una pregunta, entonces me decía, ¿puede un oráculo? Dice, si un oráculo tiene doble sentido, es un oxímoron, ¿no? Como una discusión si el oráculo podía tener doble sentido o no. Y me quedé pensando, y lo pensé como las paradojas del lenguaje, la equivocidad, la lengua maldita, ¿no? Lo mal dicho, que es lo bien dicho a su vez, y que abate lo mejor del hombre solo si el hombre se cree protegido por las profecías, protegido por el super yo, podría decir en otro sentido, protegido por ese sometimiento en el cual queda respecto de Lady Macbeth, respecto de la Weird Sisters. Y reniega de su condición de ser parlante y cree en el sentido único, en las verdades reveladas y en los sentidos últimos. Y esta es una importante advertencia, creo para nosotros también analistas. Bueno, ¿tengo un minuto más o ya estamos? 30 segundos. 30 segundos, perfecto. Si los oráculos hablan de destinos determinados, hay quienes realizan lecturas únicas y por su apariencia demasiado convenientes. Único y demasiado también, ¿no? Como los significantes que marca Harold Bloom, ¿no? Con respecto a la obra, pero digamos, como sentidos de lo único y lo demasiado, como exceso, digamos, serán ideas condenadas que acompañarán el desarrollo de Macbeth. Macbeth, con las profecías que le podrían resultar convenientes, ha querido organizar una estructura que le ofrezca garantías. La que le dice que será rey, la que le da inefabilidad castrense mientras los bosques no caminen, y la que le da invulnerabilidad al no poder ser derrotado por nadie que haya sido dado a luz por una mujer. A la profecía que no le ha resultado de su agrado, ha querido modificarla, doblándole el brazo al destino, aquella que dice que la herencia del reino será de los descendientes de Banquo, sin especificar cuáles. Sí. Bueno, dejo ahí entonces, ¿sí? Después en tal caso continuamos. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos mucho a los tres disertantes y le damos la palabra a ustedes para que puedan hacer los aportes, las preguntas que gusten. Mirta Goldstein. Bueno, lindo comienzo de la mañana. La verdad que muy interesante cómo lo trajeron, cómo lo trabajaron. Un poquito me quiero justificar por qué recurrir a casos de la literatura, ¿no? Cuando uno dice, bueno, tanto abunda en nuestros consultorios. Y a mí me parece que ustedes lo trajeron muy bien explicitado, y es que Shakespeare nos permite como una complejidad de la estructura psíquica que posiblemente sea muy difícil de tener, de aprender cuando uno trae un caso veraz, ¿no? Y entonces a mí me interesa esta idea de hacer de algún personaje un caso. Y en este sentido, me parece que Shakespeare fue el analista de Freud, que la transferencia de Shakespeare, de Freud era con Shakespeare, valga mi fallido, y no con Fliess. A tal punto que me parece que la obra de Freud es un extracto de Shakespeare. Y fíjense que al principio, cuando Abel trajo algunos de los fragmentos, hablaba se hablaba de la ambición y una mujer hablaba. Y Freud habla de lo masculino como aquello que tiene que hacer algo con la ambición y con la mujer, ¿no? O sea, hasta tal punto hay una sutileza ahí que los combina a ambos.
Abel, una preguntita, y es cuando vos traes esta frase de Colette, donde se pareciera que se juntara acero y mujer, una pregunta que se me ocurría hacerte era, ¿ahí hay una esencia de mujer? Digo, ¿podríamos decir que ese acero es la esencia de la mujer o tenemos que criticar esta esencia, ¿no? Esta es una pregunta. Cuando Alicia te escuchaba, una de las cosas que me surgieron es también algo que tiene relación con lo actual, y es muchas veces se ha confundido lo materno con lo benéfico y lo no materno con lo maléfico, ¿no? Y creo que está todo el tiempo en juego esto. Y hay algo que las chicas de hoy, cuando no quieren tener hijos, ¿no?, transforman también, y es que la decisión de no tener hijos sin que eso produzca nada maléfico por ahora, ¿no? Y otra de las cosas que se me ocurría preguntarte es, las mujeres, a mi gusto, tenemos menos horror a la sangre, porque la sangre es algo que está en contacto con nosotras desde los 12 años. Digo, a partir de nuestra menarca, la sangre, que puede ser traumática, deja de ser horrorosa. Y creo que ahí cabe una diferencia bastante crucial. Y escuchándote a vos, Jorge, otra vez me acordé de esta relación entre Shakespeare y Freud, porque me parecía que los dos significantes que podrían distinguir a Freud son sexualidad y muerte. Si la obra de Freud podría resumirse en dos significantes, son, ¿no?, en ese tren, ¿no?, donde él se abruma ante la cuestión de la sexualidad y la muerte. Bueno, gracias porque fue muy interesante. Muy bien, gracias, Mirta. Oscar Paulucci. Sí. Breve, por favor. Bueno, fue un placer realmente las tres presentaciones. Me parece que nos permiten aportar más a este recorrido que se viene haciendo ya desde la semana pasada, ¿no? Me parece que los aportes son múltiples y estaba pensando recién en el título convocante, ¿quién le teme a Lady Macbeth?, ¿no? Y me parece que en las tres presentaciones se desprende algo que yo diría, uno le teme a Lady Macbeth en tanto representa la encarnadura de un superyo gozador. Me parece que la voz que cuesta dejar de escuchar a Macbeth y operar en ese desafío entre la cobardía, la valentía y llevar adelante su deseo, pero me parece que ahí hay un borde a pensar en la diferencia entre deseo y goce. Me parece que lo que pone en juego Lady Macbeth, que es un intento precipitado, o sea, voy a usar la palabra que trajo Alicia, creo, de precipitación, ¿no? De precipitación en la ilusión de un goce sin límite, ¿no? De un goce sin límite que, digamos, le haga pito catalán a la castración. Esta retorna en los sucesivos homicidios, suicidio, etcétera, etcétera, ¿no? Me estaba acordando de una publicidad de Nike que decía, no sé si todavía está apareciendo, just do it, ¿no? Simplemente hazlo, ¿no? Ese imperativo de goce que lleva algo que como analistas debemos considerar y tener cautela en los tiempos que corren, en la diferencia entre lo que es el pasaje al acto y el acto, entre no instigar o instar, al modo de Lady Macbeth, un pasaje al acto. Y en ese sentido es fundamental esta diferencia entre goce y deseo, ¿no? No es lo mismo desear que pretender gozar. Y es lo que retorna de un modo siniestro y de un modo que muestra, como trajo Alicia, la imposibilidad de borramiento de la huella y el retorno feroz del significante, ¿no? Bueno, gracias, Oscar. Termino una palabra más. El ansex, que ha resultado enigmático, me parece que muestra que el asesinato y
el instar al asesinato no es desde el lugar de mujer ni femenino. Gracias. Gracias, Oscar. Liliana Polaco. Bueno, a mí también me gustaron mucho las 3 presentaciones y quiero decir 3 cosas, más o menos. En principio, relacionar algo que dijo Abel con algo que dijo Alicia. Abel, vos hablaste de la capacidad transformadora de la mujer. Yo de acuerdo con eso, aparte Lacan lo trabaja, y no solamente de la mujer, sino de lo femenino, en relación a lo que serían las máscaras del deseo. Me parece bastante interesante, y yo lo relaciono con lo que dijo Alicia en relación a la mancha, porque entiendo yo que la mancha del caso de Freud, que sería sostener la potencia fálica, a mí me parece diferente a la mancha de la Lady cuando después del asesinato, que a mí me parece ahí, no sé, yo lo leo como algo de implicación subjetiva, como una pregunta. Eso me parece interesante porque ahí veo la aplicación de lo que dijo Abel, como son manchas diferentes, es una pregunta. Por otro lado, hay algo, bueno, esto no tiene que ver con lo que dijeron, pero sí también. Creo que el crimen, la tragedia está atravesada por los 2 crímenes de la humanidad, el fratricidio y el parricidio. Y el fratricidio en principio porque Lady era la cuñada de Duncan, y también por la relación entre Banquo y Macbeth, ¿no? Y por otro lado, por el parricidio, por lo que todos vemos cuando ve Macbeth o la Lady, la imagen del padre. Y una tercera cuestión que a mí me hace ruido y que también a Freud, que Freud dice que este caso le trae una sensación de oscuridad. ¿Por qué? Porque a mí me parece que Freud lo habla en los tipos de carácter de la bibliografía psicoanalítica, y él da 3 ejemplos. Él da el de Ricardo III, el de Lady Macbeth y los que delinquen por sentimiento de culpa. Y a mi gusto, cuando yo lo transmito, siempre me trajo algunos problemas. Y creo que los tiene, porque ¿dónde está el éxito de Lady? ¿Por qué sería un éxito el asesinato? Este es un tema bastante interesante y toca al asesinato más como metáfora de algo del parricidio, pero en este caso no parece estar atravesado por estas cosas, sino por un exceso de crueldad, de ambición, etc. Muchas gracias. Gracias, Liliana. Para Alicia, una pregunta por internet. ¿Cuáles son los artículos de Marie Langer que Alicia está citando? ¿Y cuál es la discusión con Arnaldo Raskowski a la que se refiere? ¿Dónde está relatada? Bueno, y le damos ahora la palabra a Jaime Lutemberg. Bueno, la verdad que sumergido en todo este clima de diálogo, intercambio y riqueza conceptual complementaria, realmente uno se siente muy reconfortado. Yo voy a tomar primero 2 menciones y después me voy a referir al problema del complejo de Edipo femenino que traía Abel. En la obra de la ópera Macbeth, dice, Lady Macbeth le dice a la grandezza anelli, maserai tu malvagio, como haciendo una ecuación entre ambición y maldad. Como que si no se puede concebir la ambición sin maldad. Y esta es una ecuación que tiene mucha vigencia en la actualidad y en toda la historia de la humanidad. La otra parte de la ópera es cuando dice per ser sanguinario e feroce ningún nato di nonna tiroque. Es decir, por haber sido tan sanguinario y malvado, no hay hijo nacido de mujer que te mate. Mata a alguien que nació de cesárea. Así que había en Macbeth, en el rey Macbeth, una vivencia de impunidad que estaba protegida por el escudo de los dioses, que nadie lo puede matar.
Entonces, de esta manera nos ubica toda la obra de Shakespeare y la ópera en una reflexión respecto a qué es el destino, las brujas y el destino, como si todos fuesen artífices de mandatos del destino. Entonces nos podemos preguntar nuevamente qué significa que el inconsciente es el destino del humano. Como que hay una redefinición en la relación entre lo inconsciente y el destino. Como que hay un poder en el destino que tiene que ver con una fuerza que está predeterminada. Y yo creo que en Lady Macbeth lo muestra lo social. Como que hay una ejecución de la maldad que Lady Macbeth realiza en función de lo social. Porque la ambición es una cualidad individual que se ejecuta en lo social. Solamente algo que, no digo nada más, efectivamente, Freud, hasta 1924, dijo que el complejo de Edipo masculino y femenino eran igual. A partir de 1925, al final de su obra, empieza a decir consecuencia psíquica, diferencia anatómica, y le llevó unos cuantos años a hacer una gran diferencia, afirmando que el complejo de Edipo siempre primero es negativo y luego es positivo, lo cual implica un trabajo extra en el psiquismo femenino que el psiquismo masculino no tiene. Y esto es una cosa de grandeza, de trabajo psíquico, que es lo que establecía Freud. Bueno, gracias, Jaime. Bueno, le damos la palabra a la mesa a ver si quieren. Sí, pero hay varios anotados. Si quieren hacer una vuelta ustedes. Bueno, yo lo que quería decir es sencillamente un par de cosas, bueno, no son tan sencillas. Una es que los oráculos no están para ser cumplidos, están para ser interpretados. Cuando en Delfos la gente iba al oráculo, eran una serie de mediaciones bastante largas. Había una pitonisa que se paraba en una especie de pedestal y hacía una serie de movimientos tipo danza salvaje con sonidos y gritos que no decía nada. Había alguien abajo que interpretaba eso. Siempre hay algo que interpretar en el oráculo. Entonces el oráculo no es un sentido nunca único, ¿no? De hecho, Banquo se permite cuestionar a las brujas y a lo que dicen, y Macbeth se lo toma muy a la letra, demasiado, ¿no? Por un lado quería decir eso. Por otro lado, me parecía muy interesante esta cuestión que, bueno, algunas preguntas que traían Mirta, Oscar, etcétera, acerca del superyo gozador. Yo pienso que en Macbeth lo que está muy claro es que es un deseo bastante precario, en el sentido de que es un deseo muy pulsionalizado, muy tan precipitado que llega rápidamente a lo pulsional, al corazón pulsional que late dentro de cada deseo, ¿no? Porque como se desnuda en ese momento. Y ahí me parece que es donde no hay... El deseo lo que exige es siempre algún rodeo. Y acá el rodeo está negado, ¿no? Por la precipitación. Respecto de la cuestión de la transferencia de Freud, me parece muy interesante lo que traías de la transferencia con Shakespeare y lo que Harold Bloom estaría muy contento de escuchar, que el que inventa lo humano dice, no es Freud, dice así, no es Freud, es Shakespeare, porque Bloom es un muy interesante lector de Freud, que se pelea con Freud todo el tiempo, pero que no deja de leerlo, ¿no? Aunque sea para discutirlo. Cosa que vendría muy bien hacer con Lacan, aunque uno no esté de acuerdo en leerlo igual, ¿no? Y me parece que lo de la mujer materna o maléfica, eso me parece que es una cuestión muy interesante. La mujer siempre es maléfica. La mujer es siempre la ceba, la que, ¿no?
la que descubre el pecado, la bruja siempre es mujer. Bueno, es un gran trabajo esto de convertir la mujer en madre y no dejar que la madre, bueno, en los cuentos de hadas se ve muy claro como la madre transparenta a la bruja. Así que, bueno, está ahí. Alicia, olvidé decir que la pregunta que yo formulé antes, que venía por internet, es de Claudia, nuestra presidenta. No respondiste. No respondí. Bueno, pensalo, a ver. Renuncio a la APA. ¿Qué? No, justo está. Yo lo leí en internet, pero me parecía muy berretas de citar de internet. Yo creo que el mito del niño asado está en la revista, pero le prometo a Claudia que le voy a escribir bien las referencias. Bueno, gracias por los comentarios. Lo primero, voy a empezar por lo último, que es en relación con esto que acabas de señalar respecto del oráculo. Claro que en Delfos estaban totalmente drogadas las pitonisas con las emanaciones de azufre que tenían ahí abajo y decían cualquier verdura, estaban como totalmente... Y alguien decía más o menos alguna cosa, pero el oráculo está para ser cumplido en la tragedia, porque no hay salida, y por esa esencia es tragedia. Ahora, estamos todos signados por distintos oráculos, y los oráculos en ese sentido tienen... Por eso me parece que es muy interesante como advertencia en las lecturas de Freud, en las lecturas de Lacan. Bueno, a ver, hay una idea de Lacan en relación a la interpretación, volviendo a quién interpreta el oráculo. Y él tiene una idea muy interesante que a mí me gusta mucho respecto de la interpretación, que dice que se ubica entre la cita y el enigma. Bueno, la cita sería la versión Macbeth, es decir, la versión textual, literal y unívoca. Y es la cita en relación a lo que dice el oráculo. Exactamente eso, tomado literalmente. La dimensión del enigma es la que abre la posibilidad de un intersticio a ese otro, ¿no es cierto?, que deseó por el sujeto, pero en el cual se va a encarnar algo de la subjetividad. Y ahí tenemos una articulación entre sujeto y subjetividad que para Lady Macbeth es un punto crucial en relación no al sujeto, a la subjetividad, como encarnadura del sometimiento a ese super-yo. Y en ese punto, entre la cita y el enigma, se puede ubicar a la interpretación precisamente como algo que permite la emergencia de ese sujeto que se tiene que enfrentar ante el oráculo. Me gustaría traer algo más con respecto al pasaje al acto, pero un concepto que normalmente no lo citamos tanto últimamente, lo estoy escuchando poco, que es la idea freudiana del acto psíquico completo, que precisamente, bueno, está un poco mal decir completo hoy en día, ¿no es cierto? Pero Freud le llama así, dice el acto psíquico completo. Y que es algo que podríamos oponer claramente al acting out y al pasaje al acto. En este caso, que es una obra con una Lady Macbeth que va a empuñar ahí para matarlo, después se lo somete al marido para que lleve adelante sus actos, hay algo precisamente que se nota demasiado y que nos pone ante la evidencia de la complejidad, de la dificultad precisamente de este Macbeth, que no puede hacer un acto psíquico completo en relación a su transformación como rey. Y no puede más que compensarlo de un modo, como hay otro ejemplo freudiano que dice, bueno, cita Freud, dice, el primitivo le tenía que arrancar el corazón al león para comérselo y adquirir su valentía. Yo digo, bueno, si el tipo le arrancó el corazón al león, ya era valiente, ¿no? Vale decir, había algo, no sabía que ya estaba con esa identificación lograda.
Este evidentemente también intenta arrancarle la corona con sangre porque no estaba hecho ese acto psíquico completo que transforma al sujeto en relación con la identidad de ser un rey. No pudo ser un rey, no había podido ser un padre, y queda en esa posición, como en esa escena maravillosa del final de la selección de Abel, como el niño falo de la Lady Macbeth. Gracias. Bueno, dos o tres cosas. Primero, una cosa que omití, que también pasó en Londres, que Virginia Ungar organizó un panel de homenaje a Mary Langer, ¿no? Donde estaba Virginia con la hija de Mary Langer, y realmente fue una situación así en una sala enorme, y me parece que vale la pena esto que decía Alicia, de quizás retomar algunos de los textos de Mary Langer. En relación con Mary Langer y la cita de ella respecto de Vaperón, hay artículos ahora bastante interesantes respecto de lo que son los arquetipos Lady Macbeth en la actualidad, en las series, para variar, y está especialmente destacado el tema de Claire Underwood de House of Cards. Me parece que a mí me interesó el tema de retomar esto de los arquetipos femeninos. Fíjense esto, cuando Verdi escribió la ópera, dijo, esta ópera me interesa más que las otras, por lo que me permito al tipo que le iba a hacer, decirle algunas palabras sobre la soprano que iba a cantar Lady Macbeth. Estoy encantado de que participe en el reparto, pero tiene un bello rostro, es muy vistosa y yo deseo que sea una mujer monstruosa. Esta soprano tiene una voz hermosa, clara, flexible, mientras que la del personaje debe ser áspera, sofocada y sombría. ¿Vieron las dos imágenes que yo les mostré, no? O sea, claramente la segunda es mucho más la Lady Macbeth que se la imaginó Verdi. Sin embargo, para nosotros es mucho más instigador, y voy a algo que se planteó acá, es mucho más instigadora la presencia de una Lady Macbeth contemporánea como Claire Underwood o como la chica esta cantando Macbeth muy sensual, ¿sí? Y me parece que esto es algo que tiene que ver con la contemporaneidad. Vuelvo al texto que decía Leticia, digamos, de qué es lo femenino, por lo que vos preguntabas. ¿Es una esencia? Leticia tuvo una discusión hace un tiempo con Marcelo Viñán, ¿te acordás? Respecto de si hay, ¿qué es la esencia? ¿Cuál es la esencia femenina? ¿Por qué Verdi quería una Lady Macbeth como esa y nosotros nos imaginamos una Lady Macbeth en 2014 más parecida a esta otra? Digamos, ¿cómo se construye la representación de, yo diría, de lo femenino más que lo de la mujer? Porque creo que el trabajo de representación se hace en el teatro, pero lo hacemos todo, ahí me trabajo sobre eso. Cómo editamos, cómo representamos, y eso tiene que ver con la cultura de la época. Lo que es instigador, digamos, en un momento no es instigador en otro. Hoy en día la imagen tiene un peso instigador que no lo tenía hace 20 años atrás, y ni que hablar en la época de Freud, ¿no? Y por último, lo de las brujas, que yo quería mostrarles, era que en esta puesta, las brujas son mujeres comunes, ¿sí? O sea, no son tres brujas con barba, sino que son mujeres comunes. O sea, las que mujeres comunes son brujas. Y hay una cuestión que me parece que vale la pena, digamos, rescatar, y es, digo, ¿por qué insistimos en la bruja? Hay varias cosas escritas sobre el arquetipo femenino que son muy curiosas. Por ejemplo, que el arquetipo femenino, cualquier relación con la realidad, como dijeron recién, es una mujer de pelo largo, pelirroja, ¿sí? Eso de gestos provocativos, eso es como el arquetipo de la Lady Macbeth actual. Entonces digo, tenemos arquetipos femeninos y arquetipos de Lady Macbeth acordes con cada época, pero parecería haber un hilo conductor, ¿no? Estas no son brujas, son mujeres comunes. Arnaldo, no. Arnaldo no vino.
aunque está en la discusión con María Langer. Bueno, no, una infinidad de temas que surgen de la obra de Shakespeare, donde pareciera que, según Bloom, Freud lo único que hizo fue organizar muchos temas, pero que hay muchos más temas en Shakespeare que los que organizó Freud. Creo que no hay ninguna obra que refleje el nivel de destructividad, de aniquilación que implica Macbeth. Bloom lo tomó y lo llamó el complejo de Macbeth, la tendencia a la autoaniquilación. Freud tomó primero, en 1915, la idea de los que fracasan frente al éxito. Recién, después, fue construyendo el superyo y luego la pulsión de muerte. Yo creo que bebió de las aguas de Macbeth para construir la teoría de la pulsión de muerte, tanto como el superyo, como puro cultivo de la pulsión de muerte. Pero también hay otros temas tan importantes como que Kristeva dice, la mujer es también de acero, y Shakespeare dice, fragilidad, tu nombre es mujer. ¿Quién le teme a Lady Macbeth? Creo que es temible, por eso este título. Es temible y nosotros no lo identificamos con la Anita Ekberg que nos trajo Abel Feinstein, que además de bañarse en las fuentes, canta muy bien, y tiene esa sensualidad. Me parece que la Lady Macbeth de Shakespeare tiene más que ver con la misoginia de Shakespeare justificada, pero eso se los cuento después. Bueno, gracias por todas las reflexiones de la mesa. La verdad que es una buena oportunidad para hablar de este tema. Quería plantear dos puntos que me surgieron a partir de lo que se habló en la mesa y lo posterior. Un tema es el de los arquetipos que recién trajo Abel, porque por un lado me parece que hay arquetipos que son epocales, ¿no es cierto? Pero también tenemos que hablar para mí de los arquetipos psicoanalíticos. Y creo que esto, por ejemplo, que habían traído de esta especie de escisión, disociación entre la madre y la puta, me parece que es una, digamos, son representaciones que están muy arraigadas, que desde ya son hechos clínicos también, experienciales y demás, pero me parece que ya a esta altura podríamos pensar qué más hay entre la madre y la puta. Me parece que esa es una pregunta que nos debemos, de la que se podría hablar mucho, pero lo quiero dejar planteado como pregunta, como punto de debate. Y el otro punto que quería traer es esto que también trajeron en la mesa, que es por qué las mujeres sostienen la potencia masculina. Ese es un punto que para mí es muy importante, que tiene que ver obviamente con el valor fálico, pero que Kristeva decía que las mujeres se identifican con el semblante masculino. Y el tema sería ¿por qué? Y me estaba acordando del libro de Emile Cedillo, donde ella trabajaba el tema del ideal del yo y cómo la dificultad de muchas mujeres tradicionalmente, no de todas, de construir un ideal del yo propio, hacía que el ideal del yo estuviera puesto, digamos, en el hombre. De ahí entonces esto de detrás de todo gran hombre, bueno, siempre hay una mujer y demás, ¿no? Entonces me parece que también son temas interesantes para seguir pensando sin repetirlo como una verdad eterna que no tiene posibilidad de discutirse. Gracias. Bueno, me pareció muy original y muy... ¿Cómo? Me pareció muy linda la presentación, muy original la manera en que la armaron y muy interesante.
Yo coincido en que en lo personal me parece la tragedia más potente de Shakespeare, Macbeth, siempre me ha parecido así. Alicia mencionaba, y le agradezco, un trabajo de hace muchos años ya sobre Macbeth, y escuchándolo, y escuchando la mesa, escuchándolo a ustedes, me vuelve el tema que en ese momento me preocupó, un poco en contrapunto con lo que Freud plantea en el artículo que mencionaron, que el motor de la tragedia, dice, es la frustración por la no paternidad de Macbeth. Y a mí me pareció, son temas muy relacionados, que el tema del tiempo es lo que más me impactó en esta tragedia, el manejo del tiempo. El triunfo de Macbeth es el triunfo en la guerra, vos, Liliana, decías, es el triunfo en la guerra y el triunfo porque la profecía ya le da como cumplido su deseo de ser, su deseo de ser rey. Lo que le genera un enorme problema con el tiempo, acicateado por su bella mujer, digamos, y tan terrible mujer. Y bueno, en aquel momento, y ahora por ahí lo puedo pensar, con más de 20 años de distancia más, me parece muy útil pensar esto en relación a la conducción de los tratamientos, a la conducción de la cura, porque si bien no tenemos tiempos prefijados, el tiempo de la frustración, el tiempo que se cumple de la frustración, el tiempo del duelo y el tiempo donde el analista tendría prefijado un camino, sino que tenemos también la posibilidad del acto, y esto la tragedia de Macbeth nos muestra cómo al mismo tiempo el acto tiene otros tiempos para no ser un pasaje al acto del analista, por ejemplo, como decía Oscar, lo podemos pensar también en relación al analista, pero hoy yo pienso en un analista más activo, que no espera pasivamente que se cumplan los tiempos de la cura, sino que los provoca de alguna manera y provoca hechos con las leyes que tiene que conocer, pero no con la precipitación de Macbeth, ¿no? Bueno, muchas gracias y Gracias. Muy linda la mesa. Patricia Romero Daisy, sos muy breve y cerramos. Sí, cerramos. La única que, bueno, ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Es claramente asociado, ¿Quién le teme a Lady Macbeth? Es claramente asociado a Who's Afraid of Virginia Woolf. Entonces a mí me pareció lo de los arquetipos y pensé en las she-wolves. O sea, en la cultura inglesa, el problema de la pelea por el poder en la mujer empieza en 1111 con Matilda. O sea, siempre las mujeres trataron de ser mandadas al frente en Inglaterra y solo fueron al frente cuando no había un hombre que mandara al frente. Eso me encantó. No hay tiempo para que cierre. Bueno, les agradecemos mucho la presencia y disculpen los que no han podido hablar. No hubo tiempo.